Bien, vamos ahora a comenzar a probar este esquema viendo el juicio general. ¿Qué hemos dicho? Nosotros tenemos este siglo en el que estamos viviendo, el siglo venidero, y hemos dicho que este siglo del venidero se divide por la segunda venida de Cristo, la cual es seguida por un juicio general, obviamente por la resurrección de los santos, pero por un juicio general. Y eso es lo que yo voy a probar ahora a través de varios pasajes clave del Nuevo Testamento. Tiempo de este juicio. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este juicio? En la segunda venida de Cristo. Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida y el fin del siglo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 27 de Mateo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Mateo, versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, la venida de Cristo. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 19. Y los discípulos, me fui al 26, perdón. 25, 19, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, etcétera. Y el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces, hermanos, ¿cuándo se va a llevar a cabo este juicio? Yo sé que no es cómodo estar oyendo texto tras texto tras texto, pero es que quiero establecer esta verdad con toda claridad. Esto será en la segunda venida de Cristo. Los resultados de este juicio: castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, hermanos, entonces lo que vamos a hacer hoy día es seguir analizando, seguir estudiando juntamente con nuestro hermano Sugel. Él tiene varios puntos súper buenos que nos enseña, especialmente este esquema de los dos siglos. El problema que vemos es que como no analiza el texto y su contexto y las normas básicas que nosotros nos propusimos llevar a cabo en el estudio, entonces nos estamos dando cuenta que hay algunas equivocaciones al respecto, y uno tiene temor y temblor al decir que él se equivoca, porque como es un maestro a nivel, digamos, internacional, entonces, claro, uno que nos conoce el Señor y con eso es suficiente, pero aquí en el mundo no somos conocidos, entonces como que un poco le da cosa a uno decir que el hermano se equivoca, pero como hay normas que hay que aplicar en las Escrituras, de las cuales la mayoría de los creyentes están de acuerdo, entonces, súper bueno entender que el trabajo de nosotros es ir a las Escrituras, sea quien sea que nos enseñe, y lo mismo para ustedes. Sea quien sea, uno tiene que ir a las Escrituras para ver si eso se cumple o no. ¿Ya?
Nosotros hemos estado viendo, voy a hacer un resumen súper rápido, hemos estado viendo ya el Mateo 12, donde se habla de este siglo, ¿ya? Que la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y vimos nosotros que teníamos este esquema acá, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que en Mateo 12, 22 al 32, que es uno de los textos que usa nuestro amado hermano Sigel? Entonces nos enseña que en este siglo suceden estas cosas, conforme a Mateo 12, 28 al 32, el cual nosotros también analizamos con un poco más de contexto, ¿ya? Y vimos que en este siglo el Señor sana, libera a un hombre, etcétera, ¿se acuerdan? Y después nos habla de que hay un final de este siglo en el tiempo donde vivían los apóstoles, el tiempo donde estuvo el Señor y les enseñó a ellos, ¿ya? Y también vimos que se habla del siglo venidero y se nos dice que en el siglo venidero no hay perdón para el que peque contra el Espíritu Santo, así como tampoco en este siglo. Y nosotros decíamos que había que, ojo con que dice la nota, el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y ahí uno dice, entonces, eh, hay posibilidades que se peque en el siglo venidero, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos era, entonces, ¿en qué siglo estamos? ¿Y cómo podríamos saber en qué siglo estamos? Porque para Sugel, este siglo que aparece en Mateo 12 y en todos los otros textos que él cita, para Sugel y para la mayoría de los amileniales, este siglo todavía se extiende hasta nuestros tiempos. Eso nos quedó claro a todos, eso espero, ¿ya? Y lo que nosotros estamos viendo que lo más probable, los que ya hemos avanzado un poquito en esto y escuchando a otros hermanos, hemos visto que este siglo ya pasó, o sea, ya quedó atrás. Y por eso que estamos viendo el análisis que hace el hermano Sugel y viendo si realmente hay algún asidero en lo que él dice. Y según Mateo 12, vimos también que el fin de este siglo es el fin, bueno, aquí hay una suposición, la Biblia no lo dice exactamente, pero como el Señor ata al que tiene el reino, ¿se acuerdan? Ninguna casa dividida contra sí misma puede permanecer. Y se habla de que el rey, hay un reino, que es donde Satanás eh, está siendo destronado porque el Señor lo ata. Entonces uno podría decir, entiendo que la Biblia no lo dice así, ¿ya? Es algo que uno saca conclusiones solamente. Entonces, según Mateo 12, 28 al 32, el fin de este siglo es el fin del reinado de Satanás. ¿Y por qué es interesante también entender eso? Porque al escuchar al hermano Sugel y a la mayoría de los amileniales, entonces ellos dicen que todavía este siglo está vigente y si eso es así, todavía el príncipe de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, entonces todavía está reinando, ¿ya? Por eso que es súper importante. ¿Mm? También estuvimos viendo lo que es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que dijimos que era muy importante? El Señor dijo en Marcos 4 que uno tiene que saber bien, le dice a los discípulos, ¿ya? Uno lo rescata, lo aplica para uno, pero le dice a los discípulos que si ellos no conocen la parábola del sembrador, si no la entienden, no van a poder entender ninguna de las otras parábolas. Entonces, por eso que es súper importante. Y aquí, en la parábola del sembrador, vimos que en este siglo es el Hijo del Hombre quien siembra la palabra. El malo arrebata la semilla, hay aflicción y persecución, hay afán y engaño de las riquezas que ahogan la palabra, y también vimos que había una buena tierra que es el que oye y entiende y da fruto abundante. ¿Mm? Y se dice que todo aparece, todo eso se da en este siglo. Y del siglo venidero no se dice nada, ¿ya? Pero es súper bueno entender que el Señor dijo que era muy importante tener claridad con respecto a lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Después estuvimos viendo nosotros aquí lo que es la cizaña del campo, la parábola, ¿ya?
Y también vimos un contexto anterior, ¿ya? El contexto anterior lo vimos la semana pasada. Y para resumir, entonces vemos que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, antes de ir a la cruz, el campo es el mundo, ¿ya? Las cizañas son los hijos del malo, y ahí vimos en el contexto anteriores son los israelitas que no entendían las parábolas, ¿ya? Su corazón se había engrosado. El enemigo es el que siembra la palabra, y es el diablo. La ciega, y eso es importante, es el fin del siglo, que implica juicio. Y en eso estamos de acuerdo con el hermano Sugel, que la ciega es el fin del siglo y hay juicio. Y si hay juicio, implica resurrección. ¿Mm? Implica la venida del Señor, la resurrección y el juicio, ¿ya? Y se nos dice que los segadores son los ángeles. Y es súper bueno ir viendo los protagonistas o los integrantes de la parábola, porque eso nos va a servir después para fijar el tiempo y para ver, para comparar con otros textos que son paralelos o no. Eso lo tenemos que ir viendo, ¿ya? Entonces, en el fin de este siglo se arranca la cizaña y se quema en el fuego. El Hijo del Hombre, en su venida, entendemos, envía a sus ángeles y sacan de su reino a los hijos del mal, la cizaña, y son echados al horno de fuego. Y se nos dice también que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí es bien importante porque el hermano Sugel, él entiende que cuando dice los justos resplandecerán, él dice que significa glorificación, que somos glorificados. Y al ser glorificados significa tener un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. ¿Mm? Esa es la idea, ¿no? Que nuestros cuerpos son cambiados. Eso es lo que entiendo cuando él dice que habla de glorificación acá. Los que han visto el video, si entendí mal, me dicen que me equivoqué o no, ¿ya? Y entonces vemos en el esquema que estamos haciendo para hacerlo todavía un poco más visible y más entendible. Entonces vemos este esquema, ¿ya? De la cizaña del campo. En este siglo entonces coexisten los hijos del reino e hijos del malo. Y los hijos del malo ya sabemos ya que son los principales de Israel, aquellos que tienen el corazón engrosado. El diablo, el que siembra la semilla, los hijos del malo sirven de tropiezo y cometen pecado, o sea que hay aflicción ahí. Los hijos del malo son echados al horno de fuego cuando viene la siega. Y también se nos dice acá que en este siglo comienza, se instaura el siglo venidero. Y es interesante notar dos cosas con respecto a este siglo y el venidero. Este siglo tiene final, que es en la siega, en este caso, y el siglo venidero es un siglo sin fin, es un siglo eterno, ¿no? Y en el siglo venidero se implica entonces que los justos resplandecerán en el reino del Padre. Y aquí es importante lo que había dicho antes, que menciona Sugel, que para él entiende que resplandecer significa estar con cuerpos glorificados. Ahora, según Mateo 12, si juntamos las parábolas anteriores, entonces vemos que el fin de este siglo también incluiría acá que es el fin del reinado de Satanás. Eso hay que ir trayendo lo que procuremos traer, por lo menos las cosas más importantes, las cosas que calzan acá, de lo que ya hemos aprendido, traerlo entonces mientras avanzamos en el contexto de Mateo. Bueno, y después nosotros la semana pasada hicimos todo un avance por el libro de Mateo para, para detectar, para ver si teníamos textos que nos indican entonces con más detalle qué significa este siglo, cuándo es este siglo, cuándo comienza, cuándo termina, algún dato que nos dé, ¿ya? Y entonces por eso que vimos, a la luz del libro de Mateo, vimos que el tiempo de Juan el Bautista, y aquí es importante que también lo tengamos en mente, porque Juan el Bautista acá habla de una generación de víboras, ¿ya? Y recordemos que Juan el Bautista es el Elías que había de venir, es el heraldo del Señor, el que iba anunciando que el Señor venía y predicaba el arrepentimiento. Entonces, también acá es importante que
veamos el texto este donde dice que el versículo 10 de Mateo capítulo 3, versículo 10, vemos que dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Se acuerdan que conversábamos con respecto a eso? El hacha ya está puesta. Y entonces decíamos, oye, el hacha está puesta y ha durado ya 2000 años el hacha puesta. Entonces, ¿qué persona que quiere cortar un árbol va a estar con el hacha puesta 2000 años aproximadamente para cortar el árbol o los árboles? ¿No? ¿Se fijan entonces? Nos damos cuenta acá que algo anda mal aquí. ¿Mm? Y además que en el versículo 12 se nos dice que su aventador está en su mano y limpiará su era. Y esto está relacionado con la parábola de la cizaña del campo. Se fijan que está muy relacionado, también lo mencionamos, ahora lo digo de pasada para refrescarle la memoria, y entonces nos da también un punto más todavía para ver que este siglo, entonces, desde ya está relacionado con los tiempos de las personas que vieron al Señor, de las personas que estuvieron con el Señor y con los apóstoles y que conocieron a Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, vemos que aquí se nos enseña ya que va a haber juicio. Esto de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles implica juicio. Y así estuvimos entonces avanzando por varios capítulos de Mateo hasta que llegamos a, a esta de Mateo capítulo 21, viendo detalles donde procuramos ver eh, quién habla y a quién se dirige. ¿Se acuerdan que dijimos que había que tener muy en cuenta los destinatarios, quién habla y a quién se dirige? Y la relevancia que tiene para aquellos que están recibiendo el mensaje. Es súper importante y cuando uno escucha al hermano Sugel, uno se da cuenta que el hermano no toma en cuenta eso, por lo menos cuando lo enseña. A lo mejor en su estudio lo hará y nos muestra, nos dice cómo llega a entender que cuando habla de, por ejemplo, cuando dice nosotros o vosotros, ¿cómo es que lo aplica a este tiempo? ¿Cómo lo saca del tiempo donde el Señor está hablando allá hace casi 2000 años y lo saca inmediatamente a nosotros? ¿Cómo es que hace la aplicación? No lo dice acá, ¿ya? Entonces, por eso es que es súper importante que nos demos la tarea, ¿ya? Acá en el capítulo 21 entonces, acá se habla de estos labradores malvados. ¿Se acuerdan? Que no sé si se acuerdan de acá, me parece que aquí quedamos. A ver, lo voy a llegar un poquito antes por si acaso, ¿ya? Mm, ya. Poquito antes, Mateo 16, aquí otro pasaje que es muy importante, que nos va a ayudar a comprender mejor la cizaña del campo. Y lo que estamos haciendo aquí a la luz del libro de Mateo es el contexto más amplio, contexto más amplio. Tenemos contexto anterior, cercano, contexto posterior, cercano, pero también ahora a la luz de todo Mateo tenemos todo el contexto del libro propiamente tal. Y aquí en Mateo 16 ya vimos que en los versículos 27 y 28, ¿ya? El Señor dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Recordemos, el Hijo del Hombre, ángeles, y pagará a cada uno. Habla de juicio. Se fija, ángeles, Hijo del Hombre, ángeles, juicio. Eso nos ayuda a hacer el paralelo con la parábola de la cizaña del campo. Ok, entonces aquí, oye, aquí uno dice, súper, me queda claro que está totalmente relacionado con la parábola de la cizaña del campo. Pero noten el versículo 28, que es lo que mencionábamos. Dice, porque de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, si el Señor les está hablando a sus discípulos en ese tiempo, ya, antes de ir a la cruz, y le está diciendo a ellos que algunos no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el versículo 27 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces viene juicio y cada uno paga conforme a sus obras.
Y eso está relacionado con lo que había dicho ya en el capítulo 3 el heraldo del Señor, Juan el Bautista, donde dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y entonces también dice que el Hijo del Hombre, el que va a bautizar eh, con Espíritu Santo y fuego, entonces ahí uno también capta que hay juicio, porque dice que recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está relacionado con la parábola del trigo y la cizaña, o la cizaña del campo, ¿se fijan? Pero aquí nos da el contexto y dice que todo esto va a pasar en la generación de ellos, en el tiempo, por lo menos donde algunos van a estar vivos. Ahora, si uno traslada todo eso a este tiempo, uno tendría que pensar que hay algunos de los discípulos a los cuales el Señor le habló que todavía están vivos, y eso nadie lo cree. Vivos físicamente, así como nosotros, o sea, que no ha gustado la muerte, ¿ya? Porque dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, eso también dijimos, aquí queda claro que la venida del Hijo del Hombre es en el tiempo de ellos, ¿ya? Y después, claro, seguimos viendo y vimos la parábola de los labradores. Ahora, con todo este trabajo que ya hemos hecho, ya uno dice, ya, o sea, queda claro que la exégesis que está haciendo el hermano Sugel no es correcta. Lamentablemente no es correcta a la luz de las escrituras, a la luz de la comprensión que yo tengo y seguramente muchos de ustedes también. Ahora, ¿qué explicación da para los versículos, el versículo 28 de Mateo 16? No sabemos. No sabemos cómo es que hace la división, ¿ya? Del versículo 27 y hace la división, hace una brecha de aproximadamente 2000 años hasta este tiempo. Incluso quizás cuánto tiempo más, ¿se fijan? Y él, cuando, cuando refuta al hermano Matt Whitmeyer, él dice que no hay brechas en el Nuevo Testamento, pero él aquí menciona una brecha, según nuestra comprensión o mi comprensión, una brecha ya de 2000 años. ¿Se fijan? Entonces también es importantísimo esos detalles. Ahora, llegamos a la parábola de los labradores. Entonces se nos habla de que planta un padre de familia, planta una viña. Dijimos que la viña, esto está tomado de Isaías capítulo 5. La cerca de vallado, etcétera, esto ya lo vimos, ¿ya? Esta es la parábola de los labradores, ¿ya? Envía a los siervos, finalmente le envía a su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo, pero los labradores cuando ven al hijo dicen, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y le echaron fuera de la viña. Hebreo nos dice que el Señor murió fuera de Jerusalén, o sea, le mataron, lo sacaron de la ciudad y lo mataron, ¿ya? Por eso que dice, salgamos a él fuera del campamento, ¿ya? Y entonces el Señor sigue narrando su parábola y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso es lo que le contestaron, ¿no? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, y ojo, aquí también súper importante este versículo, el reino de Dios será quitado de vosotros, y le está hablando a los principales del pueblo de Israel. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ya? No es que se pospuso, como dicen los dispensacionalistas, perdón, los dispensacionalistas pretribulacionales, posttribulacionales también algunos, dispensacionales obviamente. Entonces, súper bueno entender que el Señor dice, le será quitado, o sea, no es que se les va a suspender por un tiempo, no es que están castigados por X tiempo y después ya voy a volver a tratarlos con ustedes, no, no dice, dice que será quitado y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y la mayoría de los hermanos entiende que esto aplica a la iglesia, o sea, se le quita el reino a Israel y se le entrega a la iglesia. Y recordemos que esto está en línea con
las parábolas que ya hemos visto. Es el Hijo del Hombre quien siembra la buena semilla, y la buena semilla es la que da fruto. ¿Ya? Entonces, bien importante también, en la parábola del trigo y la cizaña, también hay que tenerlo en cuenta. Los que, los que resplandecen en el reino del Padre son los nacidos de nuevo, son los que el Señor ha plantado. ¿Ya? Entonces, también importantísimo esos detalles que uno tiene que tener, ir trayendo lo que uno ha ido captando, ¿ya? Para ver si las escrituras armonizan o no. Y hasta ahora no vemos que haya problema. Y oyendo sus parábolas, al final de la parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Se fijan? Los principales sacerdotes y los fariseos. Y el Señor, esta parábola de los labradores malvados estaba dirigida a ellos. Por eso que Juan el Bautista también les dice generación de víboras. Generación de víboras implica entonces eh, esta víboras que crecen en un mismo tiempo, ¿ya? En una misma época, en una misma edad. ¿Sí? Esa es la generación de víboras. Y Juan el Bautista le dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, o el juicio, ¿se fijan? Viene un juicio. Ok, eso es el resumen. Fue un poco largo el resumen, pero súper bueno para que si hay algún comentario, alguna pregunta, adelante. No hay pregunta. Yo supongo que no hay, ya, así que voy a seguir. Ya. Voy a ensayar, sí. Entonces, seguimos viendo que el Señor sigue hablando en parábolas. Ahora dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ojo con esta otra parábola, ¿ya? Y dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Imagínense, un rey, ¿ya? Es el rey, un rey que está haciendo fiesta de boda a su hijo, y hace la invitación, es el rey, o sea, noten el peso de quien invita, ¿ya? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Fíjense, sin hacer caso. O sea, no les interesa. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, obvio. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Se fijan? También eh, ir tomando nota de lo que hace el rey cuando viene a juzgar a aquellos que lo han despreciado. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hasta ahí, esa es la parábola. ¿Se fijan? Hasta ahí termina la parábola esta de la fiesta de las bodas. Algunas de las cosas importantes acá que se invita a los primeros convidados, los que dijeron, oye, yo tengo mucho que hacer, yo tengo que hacer esto, otro, y todos tenían excusas y no fueron a las bodas y hicieron un agravio al rey. Entonces el rey se enoja, envía sus ejércitos, ¿ya? Entonces vemos que la misma historia nos dice, y en Mateo 24, que vamos a ver enseguida, también nos enseña que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos y el templo y la ciudad iban a ser destruidos. Y aquí vemos lo mismo, ¿se fijan? Bien importante entonces esto. Y después viene esto del llamado a las bodas. Entonces, las bodas se van a llevar a cabo sí o sí. Por eso que salen por los campos, por los caminos y juntan a todos.
Ok, yo me salté un poco de eso, nada más que para que estamos viendo el tiempo de este siglo y cuando termina, ¿ya? Entonces aquí vemos, según esta parábola, la ciudad va a ser quemada, van a ser castigados los que hicieron ese agravio al rey y la ciudad va a ser castigada, va a ser quemada. Ahora, cuando llegamos a Mateo capítulo 23, el Señor les está hablando acá a los escribas y fariseos. Y fíjense lo que les dice. Aquí estamos en Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Se fijan? Porque es en ese tiempo donde el Señor había dicho el reino de los cielos se ha acercado. Pero los que más resistieron fueron los escribas y los fariseos, los principales del pueblo. ¿Ya? Se opusieron, persiguieron al Señor y persiguieron a la iglesia. Dice, pues ni entráis vosotros, ¿se fijan? Ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces ellos se oponían. El versículo 14 viene con otro ay y se les dice que son hipócritas y que van a recibir mayor condenación. O sea, toda una apariencia de piedad, pero son hipócritas, ¿ya? Y dice el Señor, van a recibir mayor condenación. Esto se le está diciendo a los escribas y fariseos, ¿ya? ¿Algún comentario ahí? ¿Escuché algo? No. Ok, entonces el versículo 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Se fijan? Una vez más, acá el Señor está diciendo que esa doctrina de los escribas y fariseos es una doctrina de condenación, es una enseñanza que condena, los hace, dice, 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y ese vosotros se refiere a los escribas y los fariseos. Versículo 16, de nuevo, hay de vosotros guías ciegos. Fíjate, guías ciegos, no, es una enseñanza falsa. Después, insensatos y ciegos, lo sigue reprendiendo el Señor, porque no saben discernir cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro. Ellos no saben discernir. Son ciegos y son guías de ciegos. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿No? Y de nuevo, 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ahora, leemos estos textos a lo largo de todo el libro de Mateo para ir sacando conclusiones con respecto a la cizaña del campo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Se le está hablando entonces a los escribas y fariseos que son hipócritas, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen una doctrina errónea, ¿ya? Resisten al Señor. 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esos dichos también todavía se aplican en este tiempo para gente que es como los fariseos. 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Sigue el Señor. Ahí. El 26, fariseo ciego. El 27, hay de vosotros. El 28, así también vosotros. Fíjense, siempre fariseo. Ese es en ese tiempo. Se está dirigiendo a ellos. ¿Ya? Y después acá, ya casi terminando el capítulo 23, entonces el Señor le dice a los fariseos, a los escribas y fariseos, que ellos decían, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. El Señor les dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, son descendientes de esa generación de víboras, ¿ya? Sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Entonces, llenad la medida. Ellos están
con todo esto contrario a la doctrina del Señor, contrario al Señor y a los suyos, entonces ellos están atesorando ira para el día de la ira, están llenando la medida. Y el Señor le dice serpientes, generación de víboras, lo mismo que su heraldo Juan el Bautista. Y le dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí ya le está anunciando de nuevo el juicio. Le está diciendo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí está hablando del futuro, de lo que viene, contando el tiempo del mismo Señor, futuro para él y para los escribas y fariseos. Le dice que en su tiempo el Señor les iba a enviar a aquellos profetas sabios y escribas. ¿Y qué iban a hacer los escribas y fariseos hipócritas? Ellos iban a matar a algunos, iban a crucificar a otros, iban a azotar en las sinagogas y los iban a ir persiguiendo de ciudad en ciudad, que es lo que vemos que aconteció en el libro de los Hechos. Y el Señor dice que como están llenando la medida, entonces tienen que llenar una medida. Cuando se llena la medida, entonces el 35 de Mateo 23 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y el versículo 36, para que lo tome nota ahí, lo tenga en mente, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, el juicio, según el versículo 35, uno entiende que ahí viene juicio sobre ellos, ¿ya? ¿Y cuándo va a venir ese juicio? Una vez que ellos estén muertos, ya hayan pasado quizás cuántos miles de años. No, dice, vendrá sobre esta generación. Tal como lo había dicho a sus discípulos, que el Hijo del Hombre iba a venir cuando por lo menos algunos de ellos iban a estar vivos todavía. Algunos iban a morir, pero otros iban a estar vivos. ¿Se fijan? Entonces es esta generación. Y si tomamos esto en cuenta, aquí de nuevo vemos la siega, el juicio, la venida, la resurrección. Y entonces vemos el término de este siglo. Y después en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y vemos el juicio sobre la ciudad. He aquí, perdón, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí está el juicio sobre la ciudad. ¿Se fijan? De nuevo vemos entonces, así como la parábola del rey que planifica la boda para sus hijos y hace la invitación, que la boda está lista, y después termina quemando la ciudad. Aquí dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y esa casa es el templo. ¿Mm? El templo es la casa. Uno podría interpretarlo también como que es la casa, como que es la ciudad, pero también, si es casa, por otros contextos, uno podría también entender que se refiere al templo que va a ser totalmente destruido. ¿No? Ahora llegamos al capítulo 24. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo le pregunto a Rodrigo porque participo rápido. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vamos, Rodrigo? Y poniendo ahí atención, ¿verdad? Y, y siempre tratando de contrastar contra el modelo, digamos, que nos comparte el hermano Michelén, ¿verdad? Y hay cositas que, como usted bien señalaba, que como que no cuadran directamente, ¿verdad? Entonces, ahí, y todo lo que usted ha planteado, ¿verdad? Analizándolo en el contexto de los textos, eh, claramente habla de en ese momento, en aquel momento que le habla a sus discípulos, que le habla a los escribas, que le habla a los fariseos, en Correcto. ese momento. O sea, le hago más o menos un feedback de lo que Claro. he ido siguiendo, de lo que usted ha planteado.
pero Ok. hasta el momento es como bien claro. Qué bueno, hermano mío, me alegra. Ya, súper, súper, súper. ¿Alguien más quiere opinar ahí? Si hay alguna duda al respecto, seguimos. Entonces aquí entramos a Mateo capítulo 24. Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. En el capítulo 23 el Señor estaba en el templo. Y aquí en el capítulo 24 recordemos que los capítulos en la Biblia no habían, se pusieron después, y no son inspirados tampoco, ya lo hemos dicho varias veces. No habían capítulos ni versículos, entonces era el libro, ¿ya? Ahora, el Señor en el capítulo 23 estaba en el templo y aquí ya está saliendo, salió del templo y se iba, ¿no? Se iba del templo. Y dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Como ya se va, entonces, claro, pueden mirar, entonces, él les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense que está diciendo los edificios del templo y el Señor le dice, ¿veis todo esto? Incluido el templo. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, viene juicio sobre el templo, sobre el lugar del templo. Y ya sabemos también después de la ciudad. Y estando él sentado en el monte de los olivos, entonces aquí caminan, ¿no es cierto?, hasta el monte de los olivos. Y algunos nos cuentan que del monte de los olivos se podía ver el templo, ¿ya? Se podía ver. Creo que era hermosísimo, ¿ya? Y entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos. Y aquí, noten las preguntas, porque aquí, si alguno ha escuchado las predicaciones tanto de Sugel, como de Miguel Núñez, como de MacArthur, y otros amileniales y dispensacionalistas, y otros postmileniales incluso, que hace la división, en Mateo 24, hace una división en cuanto a las preguntas. Entonces, algunas cosas las tiran para el siglo, el primer siglo, y otras las tiran a un futuro nuestro todavía. Entonces, lo separan. Vamos a ver que eso, la Biblia no hay por dónde que uno pueda separarlo. O sea, vamos a ver que no es correcto. No se puede hacer porque se sigue hablando de lo mismo. El tema es el mismo, es la venida del Hijo del Hombre, ¿ya? Entonces, se acercan los discípulos y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Fíjense aquí, ojo, es la señal. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal del fin del siglo? Así lo leo yo, ¿ya? Me parece que debería uno leerlo así. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es lo que le preguntan los discípulos. En los paralelos de los evangelios de Marcos y Lucas no aparece y del fin del siglo, sino que cuándo serán estas cosas, ¿ya? Son solamente dos, ¿ya? Y de la venida, nada más. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y esta frase, oye, mirad que nadie os engañe, y uno, por lo menos me ha pasado a mí que sigo reconociendo que estuve engañado por mucho tiempo, ¿ya? Por una enseñanza que ahora, en este tiempo, hace un par de años, pocos años, que uno ya ha ido entendiendo que fuimos engañados con respecto a esto. Y por la irresponsabilidad propia, por no ir a las Escrituras, por pecado propio, entonces uno es culpable de que haya sido engañado. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ese mirad que nadie os engañe. Ojo con aquí los destinatarios, a quien le está dirigiendo el Señor. Mirad que nadie os engañe, le está diciendo a ellos, ¿ya? No es para mí, le está diciendo a ellos. Ahora yo hice la aplicación en mi vida, ¿ya? Pero le está diciendo, mirad, ¿quiénes mirad? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos, quienes se acercaron a preguntarle. Entonces está hablando con ellos. Y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis
¿Se fijan? Oiréis. ¿Quiénes oiréis? Ustedes. ¿Quiénes son los ustedes? Los discípulos. ¿Ya? No os turbéis. De nuevo, no os turbéis. ¿Quiénes? Los discípulos. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, aquí iban a ir los falsos, eh, los que iban a decir yo soy el Cristo, y también iban a oír de guerras y de rumores de guerra, pero el Señor le dice no se preocupen por eso, no se turben, porque es necesario que todo eso pase, pero aún no es el fin. Entonces, cuando vemos textos como este, recordemos, les está diciendo a los discípulos, no está diciendo que nosotros ahora vamos a escuchar de guerra y rumores de guerra, y entonces estemos tranquilos porque no es el fin todavía está al futuro nuestro, no, está al futuro de ellos, pasado de nosotros. ¿Ya? Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Se fijan? Os entregarán, os matarán, seréis los discípulos de toda la gente por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, a los discípulos. Ese se está dirigiendo el Señor. Y lo repito varias veces porque tiene que quedarnos que no nos está hablando a nosotros, les está hablando a ellos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, este versículo está en el contexto donde el Señor le está hablando a los discípulos de toda la aflicción, de toda la tribulación que ellos iban a estar pasando. Y el Señor les dice, tienen que perseverar hasta el fin. ¿Hasta qué fin? Hasta que Él venga. ¿Ya? O dar su vida. ¿Ya? Cualquiera de las dos cosas, pero es hasta el fin. Uno podría entender también que se refiere hasta que Él venga. ¿Mm? La idea aquí es el que persevera hasta el fin, ellos no tienen que dejar de confiar en las palabras de Él, seguir confiando. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? La pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo iba a venir el fin de este siglo? Según Mateo 24:14, cuando el Evangelio se predique en todo el mundo. Y aquí en todo el mundo se refiere acá, el texto nos enseña que en toda la tierra habitada, y es por eso que el Señor, después de haber pagado en la cruz nuestros pecados, el capítulo 28, antes de ascender, comisiona a los discípulos para que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Y vemos que eso fue lo que hicieron, y se predicó el Evangelio en toda la tierra habitada. Y por eso que entonces vendrá el fin, eso también se cumplió. Y eso uno lo puede ver en las cartas, ¿ya? En las cartas de los apóstoles, especialmente Pablo, enseña que eso ya se cumplió, ¿ya? Uno de los pasajes que tengo en memoria ahora es Colosenses 1:23. Ok, entonces vendrá el fin de este siglo. Y aquí tenemos un dato, el fin de este siglo, según la comprensión que tengo y que tienen varios hermanos, por lo menos, ¿ya? Pero muchos eh, hermanos, dentro del ámbito de los cristianos, es una porción muy poca, ¿ya? Entonces vemos que tiene que ser predicado el Evangelio, ¿no? En todo el mundo, y el mundo acá es en la tierra habitada, es en todo el territorio del Imperio Romano, y eso entendemos que también se cumplió. Y entonces vendrá el fin, y ese fin es el fin del siglo. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Se fijan? Aquí dice, por tanto, cuando veáis, después del 16, los que estén en Judea,
El 17, el que esté en la azotea. El 18, el que esté en el campo. Es para ellos. Siempre el contexto siempre sigue siendo el mismo. Se está dirigiendo a los discípulos, respondiendo las preguntas que ellos, quienes se le acercaron al Señor, le consultaron y el Señor está respondiendo. El 19, más hay de las que tienen cintas y de los que creen en aquellos días. En aquellos días es futuro para ellos, pasado para nosotros. Orad pues que vuestra huida, vuestra, significa orad, ¿quiénes orad? Ellos, ¿eh? Son los discípulos. Vuestra huida, la huida de ellos, ¿eh? El 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación para ellos en su tiempo. Por eso que, porque habrá entonces, ¿qué es entonces cuándo? En aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? En los días donde ellos todavía están vivos. Y después dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Siempre en el contexto de aquellos días. ¿Sí? Tiempo de la generación o de la época o de la edad de los discípulos. Entonces, si seguimos aquí en Mateo 24, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. El Señor antes ya les había dicho estas mismas cosas, ahora se las está repitiendo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se fijan el contexto entonces? Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre. Sigue con las mismas preguntas que le habían dicho los discípulos que se acercaron al Señor. El tema sigue siendo el mismo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Seguimos el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, recordemos, aquellos días en el contexto de Mateo 24 se refiere a aquellos días donde los discípulos iban a estar siendo perseguidos, donde iban a estar sufriendo, donde iban a estar dando testimonio, donde iban a estar predicando el Evangelio, iba a haber una persecución feroz en contra de ellos, y también se nos dice que en ese contexto iba a suceder también una tribulación. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ese inmediatamente después indica un periodo corto, no puede ser de muchos años o miles de años, ¿ya? Es un tiempo corto dentro de la generación de ellos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es el lenguaje de los profetas, es un lenguaje apocalíptico. Siempre que venía juicio sobre una nación, entonces se hablaba de esta manera, como que había una decreación, ¿ya? Iba a ser todo derrumbado, pero es en figura, iba a venir juicio sobre la nación. No es que eso iba a cumplirse literal, porque esto ya en el Antiguo Testamento se había dado este mismo lenguaje contra Babilonia, contra algunos pueblos contrarios a Israel. Se había dado este mismo lenguaje y uno lo puede buscar. Y como ya se dio antes, ¿ya? Entonces significaría que el sol ya se había oscurecido antes, lo mismo la luna, ya no estaba dando su luz, y las estrellas caerán del cielo, o sea, volvieron a subir. Entonces todo eso es lenguaje de profecía, lenguaje apocalíptico, ¿no? Donde viene el juicio sobre la nación. Y esto es lo que está enseñando el Señor aquí, es un juicio sobre la nación, por todo lo que le ha dicho por medio de las parábolas. En las parábolas ya había dicho que eso iba a venir. El mismo Juan el Bautista, antes de que el Señor
se manifestara la nación, Juan el Bautista había dicho lo mismo, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Sigo en Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal, ¿se fijan? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí aparece la señal. Aparecerá la señal. ¿Dónde aparece la señal del Hijo del Hombre? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí volvemos a lo que el Señor había dicho en Mateo 16, ¿ya? Y también está ilustrado con las parábolas que el Señor dijo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto de nuevo, lenguaje de juicio. Siempre que el Señor en el Antiguo Testamento venía en una nube. Y al venir en una nube, en muchos contextos implica juicio. ¿Sí? No es que Él venga literalmente, que Él descienda ya en forma humana y que venga a hacer juicio y que uno lo vea, ¿ya? No. Se dice claramente por parábolas que Él iba a enviar a sus ejércitos, iba a destruir la ciudad. En las parábolas ya lo había dicho, iba a enviar sus ejércitos e iba a destruir la ciudad. Pero como este es el lenguaje que se toma del Antiguo Testamento, lenguaje apocalíptico, entonces el Señor como profeta está hablándole a judíos que entienden esto. Nosotros que no teníamos el Antiguo Testamento y lo conocemos muy poco, entonces no sabemos mucho del lenguaje que usaban los profetas. Pero la gracia del Señor, otros hermanos nos han ido enseñando y uno ha podido comprobar que realmente, sí, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de esta manera. ¿Ya? El versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se fijan, hermanos, que de nuevo está relacionado con la parábola del trigo y la cizaña, o la cizaña del campo? Es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuándo iba a pasar esto? ¿Cuándo iba a terminar el fin del siglo? Cuando ya todo el imperio, toda la tierra habitada, iban a escuchar del Evangelio. Se llevó a cabo en el primer siglo. Y aquí donde dice que enviará a sus ángeles, está en línea, enviará a sus ángeles, ¿no es cierto? En la parábola de la cizaña del campo dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y van a recoger, ¿ya? A la cizaña, le matar el manojo y al fuego. ¿Sí? Y los justos resplandecerán. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se fija? Ahí está la separación. Y después de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca. Entonces implica esto que el tiempo de la siega estaba cerca. No es que esté, de nuevo, a más de 2000 años. No, está cerca. Así también vosotros, ¿quiénes son los vosotros ahí? De nuevo, los discípulos. Cuando veáis los discípulos, conoced quiénes, los discípulos. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Se fijan? Todo este lenguaje de tiempo que aparece ahí, todos estos textos donde nos hablan del tiempo, están apuntando a que el fin del siglo iba a ser en el tiempo de los discípulos del Señor, aquellos que lo vieron y recibieron las instrucciones que Él les dio, las recibieron de primera mano. En ese tiempo fue entonces que se dio todo esto. De cierto os digo, versículo 34, que no pasará esta generación. En Mateo capítulo 1, ¿se acuerdan cuando uno recorre todo aquello? Vemos que en Mateo habla de las generaciones y dice, ¿no es cierto?, desde Babilonia hasta acá, 14 generaciones y así hasta el Señor Jesucristo, 14 generaciones más. ¿Se fijan? Él habla de generaciones, 14. Entonces aquí, esta generación en el contexto de Mateo implica a personas que viven en el mismo tiempo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese todo implica todo lo que ha dicho antes.
todo lo que había dicho antes. ¿Se fijan? Súper claro, por lo menos para mí me queda claro. Espero que para ustedes, si hay alguna duda, la manifiesten, ¿ya? Después, en el versículo 35, vuelvo acá, porque cuando se habla de esta generación, aquí hay algunos, uno ya sabe que textos que se estudian, lo estudia un grupo que tiene una escuela diferente, lo interpreta acomodándolo a la escuela que tiene, y que el Señor nos libre de nosotros adherirnos a una escuela y creer que esa escuela en todo lo que dice tiene la razón. No, uno tiene que ser enseñado por el Señor, ¿ya? Y en esto, sabiendo que nosotros podemos fallar, que somos falibles, podemos entender mal, entonces uno siempre tiene que estar abierto a las correcciones. Que le corrijan. Si te corrigen en cuanto a la doctrina y se acerca más y más a las escrituras, es una gran bendición. Sea quien sea que nos diga y que nos lleve más cerca de la palabra, a una mejor, mayor y mejor comprensión, es una bendición para todos nosotros, porque conocer la verdad y andar en la verdad es la que Dios quiere para todos sus hijos. Entonces, con respecto a esta generación, algunos dicen es la generación judía, o sea que hasta que esta generación implica entonces todos los judíos. Entonces, como todavía hay judíos, dicen algunos, entonces el Señor no ha venido. ¿Fijan? Y hay muchas maneras, algunos se encuentran muchas maneras para separar el Mateo 24, hacer una división en Mateo 24 de modo que la venida quede al futuro aún de nosotros, no futuro de los discípulos, sino que futuro nuestro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sugel, del hermano Sugel Michelén, los que le han escuchado las predicaciones con respecto a la venida del Hijo del Hombre, él dice que el texto de Lucas le da a entender a él, en Lucas capítulo 21, le da a entender a él que hay una separación, porque Lucas dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y entonces él entiende que el tiempo de los gentiles es el tiempo donde la predicación del Evangelio llega a todas las naciones, a los gentiles. ¿Mm? ¿Me fijan? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Él lo entiende de esa manera. Ahora, dice, Jerusalén será hollada por los gentiles. Y él entiende que es tiempo donde los gentiles van recibiendo el Evangelio. Pero dice que es hollada. Y cuando uno dice hollada, significa que es pisoteada. Entonces, ahí de repente como que uno no entiende cómo sacar eso del contexto, porque Lucas 21, cuando uno lo analiza, es lo mismo que Mateo, y lo mismo que Marcos, y es el mismo tema, es la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando escuchamos lo que vimos al principio del hermano Sugel, él sigue citando textos de Mateo 24 y sigue citando textos de Mateo 25 y está hablando de la misma venida, y toda esa venida es la tira a futuro nuestro. ¿Por qué? Porque él entiende que Lucas 21 entonces hace esa separación. Y eso lo digo para que ustedes después lo analicen y vean si realmente Lucas 21, y a ver si nos da el tiempo, lo vamos a poder mirar también. Lucas 21 da pie como para que uno diga, oh, de veras, tiene razón el hermano Sugel. Pero ¿por qué entendemos que no tiene razón? Porque todo lo que hemos visto ya a la luz de todo lo que hemos visto en del libro de Mateo, y vamos a ver muchos otros textos si el Señor permite, donde todo apunta a que eso tenía que haberse dado antes, o sea, en el primer siglo. La venida del Hijo del Hombre iba a ser en el primer siglo. Y la ciudad, el templo, todo tenía que ser destruido, conforme a los profetas, conforme a lo que los discípulos y el mismo Señor enseñó. Y lo estamos viendo aquí en Mateo 24. No puede ser que Mateo 24 esté contradiciendo a Lucas 21 o a Marcos 13. No puede ser. Tiene que armonizar perfectamente. ¿Mm? Eso es un detalle que es súper bueno que nosotros lo entendamos. Después el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí el cielo y la tierra, a ver si más adelante podamos ver, algunos postulan de que el cielo y la tierra pasarán, eh, implica entonces
destrucción de todo lo que nosotros conocemos ahora. El cielo y la tierra pasarán. ¿Sí? Y también lo entienden por 2 de Pedro capítulo 3 y Apocalipsis, varios pasajes de Apocalipsis, especialmente el capítulo 20, donde el cielo y la tierra huyeron. ¿Ya? Pero podría también entenderse de otra manera conforme los profetas hablaron acerca del cielo y la tierra, que también lo vamos a ver más adelante, porque a la luz de lo que algunos entienden, y puede ser que tengan razón, es que el cielo y la tierra nunca pasan, la tierra física, el cielo físico que nosotros estamos viendo, eso nunca van a pasar, ¿ya? Nunca van a pasar. Pero lo vamos a ver también más adelante. Aquí cuando dice el cielo y la tierra pasarán, entonces aluden a lo que es la nación de Israel, el pacto antiguo, la generación adúltera, la Babilonia, la ramera, todo aquello que se va a ver más adelante, ¿ya? Pero mis palabras no pasarán. Entonces, esas mis palabras no pasarán implicaría entonces a todo lo que está relacionado con lo que el Señor enseñó, y es el nuevo pacto, son los nuevos cielos, nueva tierra, el siglo venidero. ¿Ya? Eso no pasa. Lo vamos a ver. Ahora yo lo menciono de pasadita porque por el versículo solamente, ¿ya? El versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y también aquí uno escucha decir algunas cosas que de repente uno dice, ¿cómo el Señor no sabía esto? Y nos dicen, ni el Hijo lo sabe. Entonces nos explican que Él como hombre no sabía, pero como Dios lo sabía todo, pero como hombre no. Entonces uno dice, o sea, difícil. Entiendo que entender la personalidad del Señor, o sea, entender que Él se hizo hombre, pero de repente que hable como hombre, de repente que hable como Dios, entonces complica un poco. Entendemos que es una persona, no son dos personas, entonces se nos complica. Entonces, como aquí dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en los otros evangelios nos dice ni el Hijo, ¿ya? Sino solo el Padre. Entonces algunos nos dicen que como hombre él no lo sabía, pero como Dios sí. Ahí también hay harto que hablar allí al respecto. Lo más probable que cuando el Señor dice el día y la hora nadie sabe, está apuntando a lo que para los judíos era conocido. Había en la fiesta de las bodas, solo el padre conocía el tiempo donde sucedía esto de juntarse, venir el esposo y la esposa. Él decía cuándo. Y por otro lado, algunos dicen que se refiere a un día donde sale la luna, recién se avista la luna, un pedacito de luna que se ve, y entonces dicen, ese da pie para una de las fiestas importantes en Israel, y ese es el día que nadie sabe. Entonces hay vigías esperando cuándo va a aparecer esa luna, ya cuando va a avistar ese poquitito de luna, entonces empiezan a avisar con trompetas y etcétera, y dan aviso de que es el día, se le llama el día no conocido. Entonces algunos dicen que también podría referirse a eso, no a que el Señor no supiera, ¿ya? Ahí hay harto que hablar también. Después el versículo 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Entonces, seguimos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, compartir el capítulo 24 en dos partes, si el tema sigue siendo el mismo, entonces no acepta una correcta exégesis, lo rechaza. ¿Mm? Y aquí empieza entonces a poner todavía más en contexto de los días de Noé, hacer el paralelo, así como en esos días va a ser la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quiénes son los que no entendieron? Los mismos escribas, fariseos, los que tenían el corazón endurecido, etc. Ellos son. Y aquí entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y aquí está de nuevo hablando, viendo el paralelo de lo que había dicho un poquito antes en el capítulo 24, donde mandará a los ángeles y tomarán a los escogidos, de los cuatro puntos cardinales. ¿Mm? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí está la separación, una
podría entenderlo que se refiere a, a no haber una mejor explicación de la cizaña y el trigo. Y el Señor, velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? Y dice, velad. A los discípulos le dicen que velen, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, si ellos están muertos, ¿podrían estar velando? No, de ninguna manera. Tienen que estar vivos. Porque le dice, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces algunos dicen, el Señor dijo eso para que toda la iglesia en todas las edades esté siempre vigilante, esté siempre expectante a la venida. ¿Mm? Lo vamos a dejar hasta aquí para conversar. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí. Ok, hermanos, cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Eh, ¿Siguen la línea? ¿Me he equivocado en algo? Yo no tengo ningún problema. Ya pasé por, creo haber pasado por ese tiempo donde creía que yo lo sabía todo. Creo haber pasado. Espero que haya sido así. ¿Algún comentario? ¿Se ha entendido? ¿Vamos bien? Con todo lo que, Y con todo lo que tenemos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Adelante. sea, por mi lado, hermano, para serle muy honesto, he procurado poner atención, ir escuchando, ¿verdad? Pero claramente hablo en forma particular, necesito igual ir leyéndolo, entendiéndolo aún más, eh, para poder, digamos, comprender, porque aquí yo entiendo que ustedes han estudiado, ¿verdad? Y han comprendido algo que hoy día yo no lo comprendo de la misma forma, ¿de Correcto. acuerdo? Pero como yo he conversado con usted, para mí mi entender es lo que Dios diga, más allá de lo que me hayan enseñado o creo yo entender, porque también hay un conjunto de cosas. Entonces, eh, me provoca mucho interés. También eh, hay cosas que digo, bueno, tengo que darle otra vuelta. Entonces, al final del día me genera como el desafío, la, la, la instancia de poder leerlo, estudiarlo, repasarlo. Ahí he anotado varias cosas como para poder después plantearlo y conversarlo. Pero yo me siento muy contento, muy bendecido por poder estar con ustedes y escuchar esto, ¿verdad? Y tratando de acallar esos pensamientos que uno de repente dice, no, mira, eh, está, porque le soy bien honesto, o sea, de repente digo, aquí destaca estas partes, ¿verdad? A lo mejor otras a lo mejor no las considera, pero es parte de como esa lucha interna en como quizás cuestionar, Sí, pero ahí estoy, en eso estoy, le soy muy honesto, no, tampoco soy ningún erudito, pero sí me siento contento, de verdad, y eso me tiene qué bueno. muy motivado de estar acá y tratar de escuchar y aquí anotar haciendo mi anotación y todo. Así que Bueno, ahí. bueno, lo que he procurado. Adelante, Digna. Yo tenía una pregunta. Adelante, hermano. Eh, ya, como cuando el Señor le dice, velad porque no sabéis la hora ni el día en que vendrá vuestro Señor. Entonces, si está diciendo, si le dice a ellos que estén velando y después cuando dice que había, o sea, iban a haber algunos que no iban a gustar la muerte hasta cuando Él venga, entonces iban a haber ciertas personas que iban a estar vivos, porque no eran todos los discípulos que iban a estar vivos, o sea, solo Correcto. algunos. Sí. Y entonces, entonces cuando les dice, pero y si se está dirigiendo a todos los discípulos que velen, eh, tendría que ser que ellos iban a estar vivos para cuando viniera el Señor. Claro. Algunos, otros iban a estar muertos. ¿Por qué?
Recordemos que cuando el Señor le dice en Mateo 23, le habla a los Sí, escribas y fariseos, le dice que le iba a enviar, el Señor iba a enviar sabios y escribas, ¿ya? Le iba a enviar a ellos y ellos iban a matar a algunos, iban a perseguir a otros, iban a encarcelar a otros. ¿Se fijan? Todo eso, todo lo que dice el Señor se cumple, todo, todo, todo. Y por eso que es bien importante que el Señor les dijo por parábolas y ellos entendieron que hablaba de ellos. La parábola de los labradores, la parábola de la boda para el hijo del rey, también, ¿ya? El mismo Juan el Bautista. Por eso que al analizar la parábola del trigo y la cizaña a la luz de todo Mateo, entonces ahí nos va quedando mucho más claro. La relevancia de la audiencia es algo que nosotros durante mucho tiempo no tuvimos en cuenta. Entonces, cuando leíamos que el Señor les dijo a los discípulos y les habló y les dijo, por ejemplo, velad y orad para que no os entréis en tentación, entonces uno dice, ah, eso es para mí, me lo dijo a mí. No, no me lo dijo a mí, se lo dijo a ellos en un contexto especial. Que yo lo tome y lo aplique para mi vida, eso es otra cosa. Es otra cosa, no es el texto en su contexto, la relevancia de la audiencia nos ayuda muchísimo. Y la analogía de la fe. Entonces, eso es lo que estamos sí, procurando aplicar, ¿ya? sí, sí, sí. Yo sé que esto complica mucho porque siempre nos han enseñado que el Señor tiene que venir, ¿ya? Y a la luz de acá vemos que la venida del Hijo del Hombre ya fue, ya pasó, se dio en el primer siglo. Sí, sí. Ya. Y otra pregunta, o sea, no sé si es pregunta o Un comentario. acotación, no, no sé lo que es. Ya, a Ya. ver. Eh, ya. Cuando dice o sea, que esta tierra va a ser cuando el Señor venga, eh, va a ser la misma tierra, si va a estar esta misma tierra, en qué forma va a estar esta misma tierra, en qué sentido, cómo va a ser, cómo será, o sea, sí, cuando en una parte cuando dice que aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, entonces, ¿cómo será la tierra esta, donde vamos a estar todos los creyentes? La Tierra, esta física que el universo donde estamos nosotros, dices tú, ¿cierto? Sí, porque Sí, la tierra siempre va a estar, va a correcto. permanecer, pero Sí. ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo será? ¿Cómo será cómo será la renovación de la tierra? En el, Porque como se ve la tierra, yo entiendo que no va a ser lo mismo. en el contexto del pacto del Señor con Noé, Él Ujú. se comprometió, en el pacto noaico, se comprometió a que iba a estar la siega, el verano, el invierno, iba a venir. No, no se ven textos explícitos como que la Tierra tenga que sufrir algún cambio, a no ser que los que interpretan el lenguaje profético, el lenguaje apocalíptico, entonces uno lo interprete de forma literal y entienda que los elementos ardiendo serán quemados, el cielo y la tierra huyeron, el cielo se cae como una cortina, se envuelve, etcétera, cosas así que se enrolla. Ese entendemos que tendría que ser lenguaje apocalíptico, de ninguna manera un lenguaje eh, físico, literal, porque en Mateo 24, el texto que acabamos de leer, donde yo apuntaba nada más que a ver la relevancia de la audiencia, le estaban hablando a ellos. No analizamos el capítulo 24. Dije algunas cosas puntuales, pero el punto es, como estábamos analizando la parábola del trigo y la cizaña, era ver a quiénes se dirigía, para ver el tiempo, para ver el siglo. ¿Se fijan? Eso nos dedicamos. Ahora, en Mateo 24, el Señor, cuando instruye a sus discípulos, le dice que cuando sucedan estas cosas, cuando el ejército, la ciudad esté rodeada de ejércitos, ellos huyan, ¿ya? Y es en ese contexto donde dice que el sol
Ya no da su luz, la luz tampoco, las estrellas caen del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si es un juicio donde hay cambio de cielo, de este cielo y de esta tierra en la cual vivimos, entonces, ¿para qué huyen de la ciudad? No tendría razón de que huyeran, ¿te fijas? Sí. Eso lo aprendimos también con el hermano Gilberto Miguel Rufat hace un par de tiempo atrás, 1 o 2 años atrás, me parece, y con otros hermanos también. ¿Te fijas? Entonces, Sí. aparentemente la Tierra va a sufrir los cambios que ha ido sufriendo durante la erosión, cosas así, pero que sea destruida, a no ser, te digo, que tendría que uno tomar literalmente estos pasajes. Y los vamos a analizar si el Señor permite, especialmente este pasaje de Segunda de Pedro capítulo 3. Lo podemos analizar también, ¿ya? Y cómo se puede entender cuando dice que la tierra está con dolores de parto y gime Sí, sí. Ese hasta la texto, liberación de ese los hijos? texto, bueno, Mm. disculpa que te interrumpa. No, hable nomás. Ese texto es paralelo con Mateo 24, con Apocalipsis 20, con Segunda de Pedro capítulo 3 y también con Isaías 65 y 66, porque Isaías 65 y 66, bueno, en muchos pasajes en Isaías nos habla de que el Señor va a crear nuevas todas las cosas, ¿ya? Entonces hay que ver en el contexto de esos profetas si realmente habla de que es algo físico o es algo espiritual. Ahora, si es lenguaje profético, como entendemos algunos de nosotros, entonces no tiene nada que ver con lo material, es el cambio espiritual el que hay. Y recordemos que cuando el Señor enseñó a orar, dijo, venga a nosotros tu reino. Nosotros estamos en la tierra. Y dice, venga a nosotros tu reino. No es destruye todo esto y llévanos al cielo. No, es venga a nosotros tu reino. ¿Ya? Entonces, bueno, todas esas cositas, esas preguntas, súper bueno que salgan porque hay textos donde, si el Señor permite, si nos da el tiempo de ir y ver en las Escrituras, porque recordemos, la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no conozco, no conozco mucho del lenguaje apocalíptico y de los profetas. Algo he ido aprendiendo, ¿ya? Pero como he sido educado en una cultura que no era la judía de ese entonces mi comprensión es con lo que yo entiendo. Entonces, como no conozco los lenguajes que usa la Biblia, la figura literaria y todo eso, como no los conozco, para eso hay que leer las escrituras y hacer esas comparaciones e ir entendiendo, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y es el Espíritu del Señor el que la va aplicando a cada uno de nosotros, Él va dando. ¿Sí? Entonces, yo tengo un concepto de que si dice las potencias de los cielos serán conmovidas y el sol se va a oscurecer, la luna también, y las estrellas caen del cielo, entonces uno dice, ah, ya, aquí se acabó todo lo que es la creación. Pero eso se da varias veces en el Antiguo Testamento, entonces, ¿cuántas veces ha pasado? Entonces, ha habido una destrucción de la creación, después una vuelta a crear y ha pasado, no, no se ve eso, no se ve. ¿Ya? Entonces, Son entonces, lenguajes de entonces, juicio. claro, entonces nosotros, eh, a ver, tendríamos que entender que estamos en la Nueva Jerusalén, o sea, en la Tierra Nueva, en la Correcto, Tierra Nueva, y ya, o sea, no esperamos cielo nuevo ni tierra nueva, porque ya estamos en los cielos nuevos y estamos, en la tierra nueva. correcto. Y eso es lo que queremos demostrar, eso es lo que queremos demostrar porque a la luz de Hebreos, a la luz de Apocalipsis, a la luz de Isaías 65 y 66, a la luz de Daniel y de otros profetas, entendemos que el nuevo pacto, ¿ya? El nuevo pacto es lo mismo que la Nueva Jerusalén, la ciudad, la iglesia, dejar de lado el antiguo pacto y ya estar viviendo en los cielos nuevos y la tierra nueva, estar viviendo en la santa ciudad donde el Señor ya está morando en cada uno de nosotros, ¿ya? Y Él es, según Apocalipsis 21 y 22, ¿ya?
Él es el templo y nosotros estamos viviendo allí, y las naciones que están alrededor de la ciudad, ellas son las que, como las puertas de la ciudad siempre están abiertas, entonces nosotros estamos llamados a llevar las hojas de sanidad de esos árboles que están a ambos lados del río. Entonces nosotros estamos llamados a llevar las hojas de sanidad que son el Evangelio, que llevar a Cristo a las naciones. Eso no se pierde, pues, hay que seguir. Porque en los cielos nuevos y la tierra nueva, como estamos viendo, recordemos que en la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces significa que en el venidero también hay pecado. ¿Y por qué hay pecado? Entonces, por lo que decimos, todavía hay naciones fuera de la ciudad. Y ustedes lean, ya Pero, hay naciones fuera de la ciudad. Pero, claro, pero el- pero en los cielos nuevos y en la tierra nueva dice que mora solo la justicia, y ya correcto, no hay más llanto, no hay más correcto, clamor, no hay pecado, no hay súper. nada, porque todo pasó, Porque esa es la porque ciudad. cielo nuevo y tierra nueva, entonces ya no existe más pecado, no existe más llanto, no Correcto. existe más dolor, no Totalmente de hay. acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque eso lo pagó todo el Señor. Y estando en Cristo es la justicia eterna. Se cumple lo que dijo Daniel. Las cosas de Daniel 9:24, todo eso se cumple en Cristo. Él es para nosotros todo. Todo es para nosotros. Y por eso que en la Nueva Jerusalén, uno lo puede ver también en varios pasajes, en Gálatas capítulo 4, ¿te acuerdas que echa fuera a la sierva? ¿Ya? Porque no heredará. En la Nueva Jerusalén, la de arriba, y esa es la iglesia. Y recordemos que una vez que es destruida la ciudad, la antigua, es echada fuera la sierva, la esclava, la que estaba bajo la ley, porque era esclava. Una vez que es echada fuera, entonces desciende en el capítulo 21, la desposada, la novia, desciende del cielo, capítulo 21. Y dice que no entrarán, y empieza a decir que quienes no entrarán. ¿Y por qué dice no entrarán? Porque las naciones están fuera. ¿Y por qué no entran? Porque para entrar hay que nacer de nuevo. Y en la iglesia, esa nueva creación es justa, es santa, es perfecta, está completa. Hay justicia eterna. Y por eso que es el reino que nunca acaba. Y es donde Dios mora. Eso es el templo no hecho de manos. Somos nosotros. En nosotros, los que somos nacidos de nuevo, mora el Espíritu del Señor. Hay una creación que está completa en Cristo. Hebreos capítulo 12, échale una mirada. Gálatas capítulo 4. Entonces uno se va dando cuenta con lo que dicen los profetas y con lo que vamos a seguir analizando nosotros. ¿Ya? Ok, Ok, ya. lo dejamos hasta aquí. Ya. Lo dejamos hasta aquí, hay harto material, pero lo lindo es saber que estamos seguros en Cristo, que nada ni nadie nos puede separar de Él. ¿Ya? Nada ni Sí. nadie. Y estamos con gozo, con alegría, porque somos los sembrados por el Señor. Mm, Somos el templo de sí. Él. ¿Ya? Y esto estuvo escondido para nosotros, por lo menos para mí, durante, no sé, 30 años de convertido, como 30 años de convertido que yo no sabía esto. Ahora, hace un par de años atrás que uno empieza a entender y a entender poco a poco. Por eso es que es bueno que analicemos y esas preguntas que tengan ustedes, hagámoslas, porque si estamos equivocados tenemos que ayudarnos. Y quiera el Señor, si esto algún día puede llegar al hermano Sugiel Michelén, sería súper lindo que él reexaminara y se diera cuenta que no analizó los pasajes que nosotros tampoco lo analizamos como debería ser, porque nosotros deberíamos ver en el griego, las palabras en el griego, deberíamos hacer una exégesis mucho más profunda y, como les dije, es muchísimo trabajo, pero por lo menos lo básico que estamos viendo y que lo que nos propusimos analizar es el tiempo, la relevancia de la audiencia para detectar el tiempo de este siglo y por lo menos saber cuándo termina, y nos queda claro cuándo termina. En la venida del Señor, en la venida del Hijo del Hombre, que iba a ser en la generación de ellos. Y ahí nos quedó claro, ahí termina el fin del siglo. Eso, si nos quedó claro eso,
que cuando viene el Señor se finaliza este siglo, ¿ya? Si nos quedó claro eso, entonces uno va a ir aprendiendo poco más. Entonces vamos a ver que en este siglo está relacionado con el antiguo pacto, está relacionado con el reinado de Satanás, está relacionado con toda la naturaleza caída, esperando que viniera el Redentor, la simiente de la mujer, el simiente de la mujer que iba a aceptar el golpe mortal a la cabeza de serpiente. Todo eso se trata de la liberación que es en Cristo Jesús nuestro Señor, de llevarnos a estos cielos nuevos y a esta tierra nueva donde podemos conversar con Dios. Él es nuestro Padre, nos ama, cuida de nosotros y estamos en la ciudad y estamos allí seguros en la ciudad de Él. Nada ni nadie. Ahí no hay Sí, pecado. No hay pecado. ¿Por qué? Porque Él lo pagó todo. Ya lo pagó todo. Es la justicia eterna. Nos contó la justicia de Cristo a nosotros. Entonces, justicia eterna. ¿Mm? sí. Cuando dice que el príncipe de este siglo cegó los ojos de los Sí. incrédulos, y los cegó, o sea, ya los cegó y Es para el que no siguiente. le resplandezca la luz del Evangelio, la luz gloriosa, dice. Ese texto O también sea, tenemos que verlo. También tenemos que sí. verlo, pero se ve que es en el tiempo donde el apóstol Pablo le está escribiendo a los Corintios, en la segunda carta. Sí, sí, Y es en ese contexto, es en el contexto de ellos. ya. ¿Ya? Ok. Ok. Si no hay otro comentario, lo dejamos hasta aquí y dejo de grabar. ¿Ya?